¿qué tal amigos? Bienvenidos. Este es el nuevo rostro de Ecuador en Vivo. El portal de información que ya tiene 16 años de vida se transforma ahora por impulso, por imposición tecnológica en una plataforma, en una multiplataforma que va a ofrecer y va a generar información y opinión veraz, verificada, verificable. Siempre vamos a perseguir la verdad en estos espacios de información que estarán bien señalizados y de opinión que también tendrán una esquela que muestre verdaderamente de qué estamos hablando, si es información o si es opinión. Este es el nuevo espacio de Ecuador en Vivo que está a disposición de ustedes para tratar temas de coyuntura nacional y aportar al debate nacional. Nuestros invitados serán sometidos, por llamarlo de alguna manera, a entrevistas rigurosas que van a requerir datos, que van a requerir cifras, todos ellos verificados y verificables. Nosotros estamos empujados por extraer y entregar a ustedes la verdad de los hechos, no las opiniones infundadas. Así que con este preámbulo les damos la bienvenida y vamos a analizar un tema de absoluta coyuntura y de mucha preocupación a nivel nacional. Estamos hablando del déficit de energía y los molestosos racionamientos que el gobierno ha decidido iniciar sin que se cumplan necesariamente las horas, los días, inclusive en algunos casos, de los cortes anunciados. Está con nosotros el ingeniero Sebastián Rivadeneira. Él es un ingeniero eléctrico de amplísima trayectoria, docente, que ha venido formando parte de este gran debate nacional en un tema que preocupa a todos los ecuatorianos. Ingeniero Rivadeneira, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Freddy. Un cariñoso abrazo a toda la audiencia de Ecuador en Vivo. Muchas gracias. Empecemos esta entrevista. El diagnóstico casi que los ecuatorianos lo sabemos de memoria. Es una sucesión de improvisaciones, no de este nomás, sino de gobiernos anteriores, que han impedido, que han retrasado la toma de decisiones para la construcción de nueva infraestructura, sea hidroeléctrica, sea solar, sea eólica, y esto sumado a la sequía que atravesamos, al tema climático, pues nos genera una crisis eléctrica pronunciada. Ese es el diagnóstico más o menos en términos generales. ¿Cómo podemos iniciar este análisis con usted desde el punto de vista de las soluciones, ingeniero? Bueno, las soluciones prácticamente es la construcción de nueva infraestructura y no solamente hablamos del tema hidroeléctrico, sino de fuentes de generación de energía firme que no dependan de eventos meteorológicos. Esto quiere decir que necesitamos considerar otras fuentes como la energía nuclear, las centrales a carbón, que de alguna manera tengan un costo menor que las centrales térmicas que están quemando combustibles fósiles, me refiero a los hidrocarburos. Usted empezó por las soluciones a largo plazo, porque esto va a tomar años realizar, tomar la decisión, los estudios, la construcción, etcétera. Estamos hablando de 5, 6, 10 años por lo menos. Depende de la tecnología. En el caso de las energías que provienen de fuentes atómicas, al menos son 6 años, más un tiempo de entrenamiento bastante largo. Estamos hablando de que preparación del personal técnico, primero tienen que salir afuera, a Canadá, a Francia, a Estados Unidos, Reino Unido, Japón, en donde deberían al menos tener un tiempo de entrenamiento de 3 años. Y posterior a eso debería venir junto con la inversión y la tecnología extranjera para una construcción que tomaría unos 6 años y cuyas centrales deberían estar en el perfil costanero. ¿Por qué? Porque se necesita de una gran cantidad de agua para el enfriamiento de los reactores nucleares, que viene a ser una energía permanente, pero de gran uso y de un consumo confiable. Recordemos, por ejemplo, que en una extensión territorial similar, Corea del Sur tiene 25 reactores nucleares y esto le permite ser una potencia económica a nivel mundial. ¿Por qué? Porque los procesos de producción que ellos tienen son continuos y para eso se necesita de energía.
Se necesita recursos también. El Estado ecuatoriano no tiene recursos. Es un problema crónico que tenemos los ecuatorianos, la falta de recursos estatales. Es necesaria la inversión privada para esto. Para que la inversión privada se dé, se deben primero cumplir ciertos requisitos en base a un esquema completamente definido. Primero, la reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica junto con el reglamento, luego las regulaciones que lamentablemente impiden este tipo de tecnologías, luego una revisión y una actualización, por no decir un cambio del plan maestro de electricidad, luego una reestructuración del sector eléctrico ecuatoriano y también la conceptualización de que el sector eléctrico ecuatoriano ahora tiene que ser en función de un punto de vista empresarial, es decir, la energía eléctrica es un negocio y al ser un negocio tiene que tener rentabilidad, lo cual actualmente no ocurre. Entonces, un inversionista extranjero, cuando observa medidas como que se va a regalar las planillas de energía eléctrica, eso más bien ahuyenta la inversión. Cuando ve que no hay la seguridad política, la estabilidad jurídica, son elementos que contribuyen a que se aleje, pero lo primero, los inversionistas extranjeros lo que preguntan es ¿cuál es la conceptualización de negocio del sector eléctrico ecuatoriano? Y la verdad es que no existe esas eso, ¿no? son soluciones que usted nos plantea a largo plazo, porque supone tener recursos, construcción de infraestructura, cambio legal en la Asamblea. Ya sabemos lo complicado que es que los legisladores se pongan de acuerdo en temas fundamentales, especialmente para el país. Ellos trabajan fundamentalmente para sus agendas propias. Y entonces estamos hablando de un tema de largo plazo. Mire usted que el tema de los apagones, del déficit de energía concretamente, corrijo, se lo sabía hace mucho tiempo ya. Sabíamos que teníamos un déficit de energía en el país, sabíamos que iba a atravesar el fenómeno del Niño y luego venía la sequía. Ya lo sabíamos y le invito a usted y a los amigos que nos siguen a que escuchemos, que miremos lo que el presidente Daniel Noboa dijo en el curso del debate de agosto pasado, de hace un año, respecto del tema. Escuchemos. Se prevé un estiaje muy fuerte para el Ecuador con el Niño. Exactamente se prevé aproximadamente más de 1000 gigavatios hora de déficit en electricidad para todo el Ecuador. ¿Cómo vas a arreglar ese problema? ¿Cuánto te va a costar? ¿Y en qué tiempo lo vas a ejecutar? 45 segundos, candidato Noboa, para su respuesta. Lo vamos a ejecutar en 9 meses y vamos a invertir en la transmisión eléctrica. También tenemos ya un preacuerdo con el gobierno de Israel para almacenar y purificar y tener reservas de agua limpias para el siguiente año después del Niño, porque el Niño genera pues exceso de agua, pero el siguiente año después del Niño genera sequía. Entonces, para no tener 2 años malos, debemos de tener un plan para no solo el año del Niño, sino el año siguiente. El presidente Noboa, ustedes se acordarán, ecuatorianos, dijo hace un año esto en el curso del debate presidencial. Dijo que en 9 meses tendría prácticamente resuelto el tema. Han pasado 10 meses de gobierno, ingeniero. Bueno, de los 10 meses de gobierno debemos recordar que diciembre hasta abril que ocurrió el primer descenso de una manera descontrolada del embalse de Mazar, ya hubo los apagones y recién ahí hubo una reacción. Cuando el gobierno estuvo como candidato, él no tomó conciencia real del problema que estaba sucediendo porque confió esto a personas que no tienen la idoneidad profesional para hacerse cargo de este tema. Esto no es de que se haga cargo un abogado u otro tipo de funcionarios que no tienen la experticia. Adicional a esto, se tiene que despolitizar el manejo del sector eléctrico. Las designaciones de los gerentes y de todos los directivos que se encuentran en el sector eléctrico son por amistades y por coyuntura política, cuando más bien lo que tiene que hacerse es por los méritos y la contribución que han hecho desde la academia, desde sus actividades particulares y de esa manera por competencias profesionales hacerse cargo de estas empresas, las cuales necesitan una estabilidad, una estructura que esté jerarquizada, en este caso por los méritos que cada uno de los profesionales tenga. Se puede simplificar lo que nos acaba de decir en que hubo imprevisión en este gobierno también. En este gobierno y en los anteriores, porque los gobiernos, los presidentes de turno no tienen tampoco esta formación profesional
y lamentablemente son engañados por quienes siempre están rondando el sector eléctrico. Recordemos que el personal que antes estuvo en la administración de SELEC y muchos de estos funcionarios cuando salen de estos cargos se refugian en otras instituciones públicas en las cuales pasan de manera improvisada y llegan a estos puestos a recién enterarse o a argumentar de que tienen curvas de aprendizaje, cuando no es así. O sea, quienes se hacen cargo ya deben tener el conocimiento de los problemas y sobre todo las soluciones, la ejecución inmediata de las obras, que es lo que necesita el Ecuador. ¿Y qué hay de este supuesto preacuerdo con el gobierno de Israel que dijo el presidente Noboa en el curso del debate, que lo acabamos de escuchar, para la purificación del agua? Israel es una potencia militar, no es una potencia energética. Quienes son las potencias energéticas a nivel mundial, estamos hablando de Estados Unidos, de Francia, de la Unión Europea, de Gran Bretaña, de Canadá, de Japón. Ellos son potencias mundiales porque tienen una energía firme y segura. En estos países no se ha visto los problemas de estiaje que sí nosotros mantenemos. Pero hay que hablar una cuestión. Una cosa es el estiaje marcado por las cuencas hidrográficas y otra es la crisis energética. Y el componente de energía que tiene el país en su mayor parte es de las hidroeléctricas, lo cual es un error conceptual grande. ¿Por qué? Porque en los meses de octubre, noviembre y diciembre, cuando no hay agua en ninguna de las dos cuencas, tanto la del Pacífico como la del Amazonas, se debe tener otra fuente segura de energía que no sea la generación térmica con hidrocarburos, sino otras fuentes de generación como también las centrales a carbón. Se puede afirmar, como dice el gobierno, que la principal causa del déficit energético es el estiaje, cuando hay análisis de datos que nos dan cuenta que han habido estiajes, es decir, ausencia de lluvias, más pronunciados que los que estamos enfrentando en la actualidad? Existen ciclos de entre 14 y 13, 14 años. Recordemos que esto hubo en la hora de Sixto, en la época de Correa y luego en Lazo, es decir, cada ciertos ciclos, cada 13 años, los estiajes son más pronunciados, pero de manera anual, cíclica, siempre se va a producir octubre, noviembre y diciembre. Claro, pero hablamos de los niveles, ingeniero. El gobierno ha vendido la idea a los ecuatorianos de que en 61 años no ha habido sequía tal como la que estamos viviendo. Y el análisis de los datos nos dicen que no necesariamente es así. Escuchemos a Verónica Íñiguez, que es especialista en gestión ambiental, respecto del análisis de los datos históricos de la ausencia de lluvias en nuestro país. La tendencia de los datos, según los datos satelitales que nosotros estamos mostrando aquí, porque esto es importante decir, nosotros no generamos datos, interpretamos. Según estos datos que están allí, no estamos viviendo una sequía, por lo menos no la más fuerte de los últimos años, porque si ustedes se fijan, muchísimos puntos en varios años, solo para el caso de Paute, son menores que el año 2024. Y ella lo remarca, ella no genera estos datos, está analizando los datos y nos deja ver que han habido estiajes más pronunciados. El tema es que seguramente en esos momentos, décadas atrás, no teníamos un déficit energético tan pronunciado como el que tenemos ahora, que sumados estos dos factores nos da como resultado estos apagones a la altura de la vida en la que nos encontramos. De la gráfica mostrada por la colega, se puede observar que existen fluctuaciones todos los años. Entonces, es un comportamiento ya conocido porque cíclico. Las estaciones meteorológicas vienen proporcionándonos esta información durante 40 años. Entonces, para un político es fácil decir que fue la peor crisis de hace 50, 60, 100 o 1000 años. Lo que se debe analizar es cómo fue producida la energía durante el año 2023 y cómo fue producida en el 2024. En el 2023, el embalse de Mazar se vació en aproximadamente unos 75 días. Ahora se ha vaciado en unos 50 días. ¿Por qué? Porque los estiajes, como ya son conocidos, deben darnos la oportunidad de que planifiquemos de manera oportuna los racionamientos controlados y no como ahora está, de una manera aleatoria. Y al hablar de aleatoria me refiero a que solamente días atrás tuvieron plazo las empresas distribuidoras y el SENACE para planificar los cupos de energía.
Entonces, el embalse de Masar no tiene que ser la única fuente energética en la cual depende el Ecuador. Cada vez que sale en los medios de comunicación, los niveles de cotas es similar a un reloj de arena que se encuentra bajando poco a poco y eso le mantiene en crisis al país, cuando debería más bien de verse todo el espectro eléctrico y energético del Ecuador, que existen otras centrales de generación que también están produciendo a media capacidad, como por ejemplo Termoesmeraldas, que está al 50%, o Termoesmeraldas 2, que tiene 3 de los 12 motores que tienen instalados. Lo mismo sucede con otras centrales térmicas de hidrocarburos. Ya cumplieron su tiempo de vida útil. Ya pasaron más de 30 o 40 años y esos motores han sido reparados en overhaul por más de 5 veces. Entonces ya resulta un gasto excesivo. De hecho, en algunas centrales termoeléctricas ya ni siquiera existen los fabricantes de los repuestos. Cuando se construyó Termoesmeraldas y finalizó en el año 82, esos técnicos fueron a especializarse en Italia y cuando regresaron prácticamente dejaron su vida y su conocimiento allí, pero al haber una renovación generacional de trabajadores, ellos no han salido a especializarse afuera y lo mismo ha ocurrido en las otras centrales. Un caso similar y por eso se habla de crisis energética, no eléctrica, porque en el caso de la refinería de Esmeraldas también ocurrió exactamente lo mismo y por eso está colapsada y parada en estos momentos, porque cuando se han hecho las actualizaciones, los upgrades, que se le conoce a este tipo de instalaciones, se debe recurrir directamente al fabricante y no a través de intermediarios. Lo mismo ha ocurrido con este tipo de centrales y por eso son los daños frecuentes, más que una falta de mantenimiento, es una falta de visión por las trabas de el sistema de compras públicas que lamentablemente tenemos en el Ecuador. Así es, y el resultado que tenemos los ecuatorianos es estos cortes aleatorios que dice con poco tiempo de anticipación, que muchas veces no se cumplen y que solamente Dios sabe hasta cuándo se extenderán. Escuchemos lo que dijo Antonio González, el ministro de Energía. No mentirles, decirle que cada semana tengo que analizar los datos que hay, porque como le comenté, dependemos mucho de la hidrología. Entonces yo no le puedo adelantar algo que solamente Dios sabe. Ya entramos en el campo político. ¿Cómo es posible que un ministro nos dé una respuesta de ese tipo, ingeniero, con un tema tan técnico como es el eléctrico y el energético en general? Bueno, son expresiones similares a las del ministro anterior, Santos Alvite, en el cual pedía a Dios que llueva, cuando esto no es cuestión de pedir a Dios, porque si no todos los ecuatorianos estuviéramos en un seminario. Somos muy católicos, además todos rezaríamos a ver si llueve y vuelve la luz. Esto responde a un tema estadístico y probabilístico. Y la probabilidad de que existan lluvias, especialmente en los meses de octubre y noviembre, son muy bajas. Estamos hablando de menos del 10%. Y esto no es una opinión, esto es un criterio de acuerdo a los datos de mediciones que se han hecho durante los últimos 40 años por las estaciones meteorológicas. Entonces, lo correcto sí es afirmar que no van a haber lluvias ni incremento de caudales por lo menos hasta finales de noviembre. En diciembre recién están recuperándose paulatinamente los caudales, pero en el año 2025 y los años posteriores este problema va a continuar. ¿Hasta cuándo? Hasta que se inicie la construcción de los grandes proyectos, no solamente hidroeléctricos, sino de estas otras fuentes que acabo de mencionar y estén en operación. Ahora, ingeniero, ¿por qué le resulta tan difícil al gobierno o al Ministerio del Ramo, en este caso, establecer los cuadrantes, como lo denominan técnicamente, de cortes, de racionamientos eléctricos, de una manera ordenada, de una manera coherente, para interrumpir lo menos posible la actividad productiva, por ejemplo, la vida de los ecuatorianos, el comercio, y que este impacto que nos vemos a la fuerza, obligados a soportar, tenga el menor impacto posible? ¿Por qué es tan difícil establecer un cronograma de cortes, hacerlo con antelación y con la comunicación respectiva? Bueno, en algunos medios de comunicación ya he venido anticipando que al menos desde mediados de agosto tenían que haber iniciado los racionamientos de energía
de una manera moderada y suave. ¿Para qué? Para que no sean cortes severos superiores a las 8 horas, sino más bien que se manejen en cortes de energía de 2 o máximo 3 horas, para mantener el embalse de Masar a su máxima cota hasta finales de septiembre y durante los meses de octubre y noviembre vaya disminuyendo de manera controlada y que el impacto no sea tan fuerte. Eso implicaba iniciar el periodo de racionamiento antes y con rangos más pequeños de duración. Más o menos de unas 5 semanas. Y también algo que se decía, ya las empresas distribuidoras debían haber mantenido una programación de cortes y los horarios del sector residencial tienen que ser distintos a los del sector industrial, porque hay ciertas empresas como la siderúrgica en las que la cadena de producción es continua y requieren de varios 24 días. horas, claro. Entonces, esta es no solamente un impacto para las actividades, sino para el Producto Interno Bruto, porque las cadenas de producción se detienen. Si es que esta situación se continúa de manera prolongada, el sector industrial y empresarial no tiene la estabilidad laboral de sus empleados porque no pueden adelantar 2 o 3 meses de vacaciones por esta continua interrupción. Entonces ya las empresas distribuidoras tenían que por iniciativa propia llamar a los industriales, identificar los puntos de carga en donde se abastezca con un horario distinto, pero sí continuo, al sector industrial. Por ejemplo, 7 días se abastece de energía y otros 7 días o 3 días se les desabastece de manera continua. Y para eso se necesita una gran cantidad de personal operativo porque algunas de las industrias están en los mismos alimentadores donde está el sector residencial. Entonces se tiene que hacer los diferentes seccionamientos. Pero también el sector residencial, que no es el que produce una actividad económica, pero sí se ve afectado en sus otras actividades. Estamos hablando del alumbrado público, de la seguridad pública, lo cual pone en apuros a la fuerza pública. Entonces, el tema eléctrico es una fuente de la cual dependemos todos los ecuatorianos y lamentablemente existe un retroceso de 200 años porque prácticamente no podemos continuar nuestra vida con total normalidad. Increíble, cuando se ponen los puntos sobre las IES, cuando sectores que conocen de la materia opinan, se pronuncian y no necesariamente en el sentido del gobierno, pues hay una suerte de intolerancia. Escuchemos, si no, lo que dijo Arturo Félix, el ministro de Gobierno. Porque es que esto es lo más chistoso, porque conectan su iPhone y le sale una chispita en el velador, se creen expertos eléctricos. Perdónenme, yo no voy a permitir que ese tipo de comentarios o de gente que ni siquiera está calificada para hablar de energía lo venga a hacer. ¿Estará calificado usted para que asuma sus criterios, sus opiniones vertidas aquí en Ecuador en vivo de una manera por lo menos tolerante, sino responsable, cívica, de debate, de contribución al debate? No me corresponde dar una opinión política, sino más bien un criterio técnico, ya que al igual que el resto de mis colegas profesionales hemos estudiado durante muchos años en la universidad, hemos realizado posgrados y la intención de nuestro juicio de valor es aportar al gobierno y que es el que maneja los hilos, y nuestro aporte es a la sociedad ecuatoriana. Lamentablemente, este tipo de criterios que nosotros brindamos políticamente no resulta como espera el gobierno. Entonces, lo que nosotros tenemos es que siempre impulsar a que la ciudadanía se concientice de este problema, a que los candidatos a la presidencia o cualquier lugar de poder tengan un plan estructurado de cómo salir de la crisis energética. Y esto no solamente incluye la parte económica, financiera, sino también el equipo de trabajo, la ingeniería que se va a desarrollar, localizar las fuentes de energía necesarias para abastecer esto y sobre todo decir la verdad. Cerremos esta entrevista, ingeniero, haciendo un cálculo, porque usted tiene los números en su cabeza, respecto de que en qué tiempo aproximadamente se podrán ir aportando estos megavatios que ha ofrecido el gobierno hasta diciembre, ojalá se cumpla,
¿En qué cantidad de megavatios es posible sumar la generación eléctrica con la producción de la barcaza de Car Power Ship, que ya está entregando energía, según ha dicho el gobierno, y la generación térmica en tierra que tiene planificada ya? Ya, los 100 megavatios que están en producción de esta barcaza aporta el 1.24% de energía que se consume en todo un año en el país. Sin embargo, estos 100 megavatios en forma de potencia cubre alrededor de un 10% de un déficit presentado hace 6 meses. El déficit actual está alrededor de los 1.280 megavatios. Y el déficit para el año 2025 será de 1.500 megavatios, cuando la demanda pico sea de 5.000. De acuerdo. Ahora, estos otros 241 megavatios, más del segundo bloque de energía, que algunos han hablado de 700, 800 y hasta 900 megavatios, toda esa generación en tierra son motores a diésel. Y este es un combustible extremadamente caro. Se estima que en el año 2025 el país quemaría aproximadamente 250 millones de dólares. En este ritmo actual que estamos. En este ritmo actual, el próximo año. Ojo, el próximo año, solo en la generación en tierra. Esto significa que si estos hidrocarburos nosotros como Ecuador los hubiésemos exportado, los hubiésemos vendido a 530 millones de dólares. Entonces ahí está un costo de oportunidad perdida. ¿Por qué? Porque los combustibles para el sector eléctrico son subsidiados, al igual que el combustible fuel oil, que es subsidiado para la barcaza. Entonces la barcaza, al estar 18 meses en contratación, le van a pagar 8.28 millones de dólares por potencia remunerable puesta a disposición, genere o no genere. Pero de ahí la barcaza va a generar aproximadamente unos 5 meses, un año, y unos 5 meses el otro año, porque ese es el valor que energéticamente le alcanza para 14 centavos del kilovatio hora. Cifras, datos, un análisis, la opinión técnica del ingeniero Sebastián Rivadeneira, ingeniero eléctrico de muchísima trayectoria, conocedor el tema energético del país, que participa activamente en estos debates dando su criterio y opinión. Queremos agradecerle, ingeniero, por habernos atendido en esta primera entrevista de Ecuador en Vivo, y a ustedes, amigos, queremos invitarles a que se suscriban aquí en nuestro canal de YouTube. Le den el clic en la campanita para que ella les anuncie un nuevo contenido que de aquí en más estaremos produciendo de manera continua, sumándonos al debate nacional por encontrar la verdad y soluciones a los temas que más preocupan a los ecuatorianos. Aquí nos despedimos, reiteramos el agradecimiento, ingeniero Rivadeneira. Un gusto y un placer.